Saludo con gusto a Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Esta semana Reporteros Sin Fronteras presentó ante la ONU una denuncia contra el gobierno mexicano por las omisiones cometidas en la desaparición de 2 periodistas mexicanos. Balbina, platícanos de qué se trata. Bueno, se trata de una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en contra del Estado mexicano por la desaparición de periodistas en México y en particular por la desaparición de 2 periodistas, de Ramón Ángeles Salpa, corresponsal del periódico Cambio de Michoacán, y Mauricio Estrada Zamora, reportero del periódico La Opinión de Apatzingán. Ambos desaparecieron, el primero en abril de 2010 y el segundo en febrero de 2008, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, estas 2 denuncias narran de manera detallada la situación en la que desaparecen los periodistas, el contexto de la situación de libertad de expresión en México, pero obviamente también el contexto de la situación de por lo menos 27 periodistas desaparecidos en México desde 2003 hasta la fecha. Ese es como el contexto general y específicamente se denuncian estos 2 casos que son los que documentamos durante poco más de un año para poder llevar estas denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Balbina Flores, cuando hablan de omisiones del gobierno mexicano, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de las omisiones del gobierno, hablamos específicamente de la falta de investigación de estos casos en particular, de que no hay resultados en las investigaciones y por lo tanto los periodistas que tienen más de 10 años de haber desaparecido no han sido localizados, y obviamente también señalamos el abandono en el que sus familiares han quedado durante todos estos años por la falta de la atención de las instituciones que están encargadas de la investigación, pero también de la atención a víctimas, de todas las instituciones que están involucradas en este tema de la búsqueda de personas desaparecidas, pero en particular en los casos de estos periodistas desaparecidos que tienen que ver, desde luego, son periodistas que desaparecieron por ejercer su labor informativa, es decir, desaparecieron por informar lo que estaba ocurriendo en sus localidades en el estado de Michoacán. Esa era la siguiente pregunta. Ya hablamos de la identidad de los periodistas desaparecidos, pero te pregunto, ¿su desaparición está claramente vinculada a su trabajo periodístico? Pues a lo largo de estos años y a través de estas investigaciones, lo que hemos logrado documentar es que en estos casos que se encuentran en la impunidad, en el 100%, están vinculados con la labor periodística que estos 2 periodistas realizaban en sus diferentes medios. Ambos se encontraban realizando su labor periodística y por eso es que fueron desaparecidos. De eso no tenemos la menor duda, y por eso una de las peticiones principales al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es precisamente que pida al Estado mexicano agilizar las investigaciones sobre el paradero de estos 2 periodistas. Balbina Flores, ¿hay algún indicio de qué pudo haberle sucedido o quiénes están detrás de su desaparición? Bueno, lo que podemos decir es que ambos periodistas desaparecieron en un contexto de violencia bastante grave en el estado de Michoacán. Desaparecen en este contexto de la guerra contra el narcotráfico, pero también en un contexto de violencia. Hay que decir que después de Mauricio y de Ramón Ángeles,
desaparecen otros 2 periodistas. En Michoacán hay 4 periodistas desaparecidos y de ninguno de ellos se tiene ningún resultado sobre su paradero. ¿Quiénes son los responsables? Los indicios que tenemos es que hay algunas autoridades locales involucradas, obviamente vinculadas con la delincuencia organizada. Y obviamente, a pesar de que estas informaciones fueron proporcionadas por los familiares de estos periodistas a las autoridades en un primer momento que tuvieron conocimiento de los hechos, que fue la Fiscalía del Estado de Michoacán, no hicieron nada para fundar en estas investigaciones y los casos años después pasan también a la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión de la FGR, pero tampoco hemos tenido resultados. Y eso es lo que ha llevado a Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica a llevar estas denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué expectativas tienen en Reporteros Sin Fronteras acerca de la investigación y esclarecimiento de la desaparición de los 2 periodistas mexicanos? Bueno, la expectativa y la esperanza que tienen los familiares, desde luego, es que se pueda abundar en las investigaciones, que se puedan agilizar, pero también que se pueda encontrar justicia, verdad y justicia de por qué estos periodistas fueron desaparecidos, dónde están y quiénes son los responsables de esta desaparición. Hay indicios también de quienes podrían haber sido los autores intelectuales, pero esta parte tampoco ha sido investigada. Y obviamente esperamos que el Comité de la ONU pueda presionar al Estado mexicano y realmente se puedan tener resultados en el más corto tiempo posible. Los familiares han esperado ya demasiados años para poder tener elementos sobre hacia dónde avanzan estas investigaciones. Balbina Flores, la situación para el periodismo en México ha sufrido un notable deterioro en los últimos tiempos. ¿Cómo califican en Reporteros Sin Fronteras la situación del periodismo en México? Bueno, este año en particular, 2022, ha sido uno de los años más letales para la prensa en México. Hasta agosto de este año habíamos contabilizado 14 asesinatos de periodistas, algo histórico que no habíamos visto en otros años, y esto coloca a México en una situación muy, muy difícil, siendo hoy uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, más peligrosos para las y los periodistas, y bueno, tiene ahora este récord histórico en este año de ser uno de los países más letales para la prensa en México. Te pregunto finalmente, ¿existe una mayor receptividad y compromiso del gobierno de López Obrador respecto a la situación del periodismo en México, donde cotidianamente asesinan o desaparecen periodistas? En particular, este año hemos observado que hay algunas acciones, digamos, que han ido encaminadas a detener a los autores materiales. No así a los autores intelectuales. De pronto vemos una entre luces y sombras, porque por una parte se detiene a los autores materiales, se sentencia a algunos, pero ni están detenidos todos los autores materiales, ni están detenidos los autores intelectuales. Y entonces tenemos un discurso que por lo que aparentemente está dando resultados, pero por otra parte es una justicia a medias, porque no están todos los autores de estos crímenes en la cárcel, y quienes están en la cárcel todavía no llegan no inician un proceso. Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, agradezco mucho tu testimonio. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Gracias otra vez, hasta pronto. Enseguida.